estilo que tenemos en la enseñanza. Cierra tus ojos, lo importante es que Dios nos hable. Oremos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Hoy recordábamos que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo en su momento vendría y nos enseñaría todas las cosas, nos guiaría a la verdad. Tu palabra es verdad y queremos estar expuestos a ella y que tú no solamente nos informes, nuestra oración es que sigas transformando nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra vida en lo práctico para que tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y su iglesia dice amén. Ok, hemos visto en estos primeros capítulos, hoy vamos a ver de los versículos del 17 al 29, vamos a dar cerrojo al siguiente capítulo, el capítulo número 2. Ya llevamos casi 10 exposiciones y solamente hemos recorrido 2 capítulos. Pero quizás una de las palabras que más nos cuesta trabajo asimilar es cuando se oye de religión, ¿verdad? Y a veces los cristianos dicen, no, es que yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Es un cliché bonito, pero no está tan lleno de toda verdad, porque todos en mayor medida somos religiosos en un sentido, porque si vamos al concepto de lo que es religión, pues podríamos encasillarnos en ella. Y no te espantes en el que pudiéramos decir que de alguna manera nosotros podemos encajar en este concepto, porque religión es un sistema de creencias, de principios, de dogmas y de veneración a una deidad. ¿Tenemos un sistema de creencias? ¿Levantamos adoración a Dios? Sí, entonces, en un sentido, podemos considerar que caemos en el ámbito de lo religioso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, en su carta dijo, si tú te crees que eres religioso, frena tu boca. En el capítulo no lo dijo, ¿verdad? Porque la verdadera religión, dijo, la que es sin mancha y la que es honesta y pura, es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Esa es la verdadera religión. Dice, si alguien se cree religioso, pues que se demuestre con su verdadera conducta. Hemos visto a lo largo de estos primeros 2 capítulos de la carta a los romanos que hay 3 clases de personas de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Los incrédulos, el pagano que no toma en cuenta a Dios, que sin embargo tampoco se puede excusar delante de Dios, que no va a tener una excusa en el día en que llegue a la presencia de Dios y va a decir, pues yo no sabía. Dios le va a decir, sí sabías. Sí, claro que sabías. No te podrás declarar justo delante de Dios en la ignorancia. Luego viene el moralista. Vimos que el moralista juzga a los demás, pero no practica. Va con el dedo inquisidor sobre las personas, pero él no se ve a sí mismo y no solamente por oír la ley cree que se va a salvar, sino el que la practica. Y luego vimos que todos vamos a comparecer algún día ante el tribunal de Dios, donde se hará justicia y la evidencia de lo que somos va a ser el juicio a base de obras, de hechos, no de dichos. Y Pablo va a cerrar esta última tesis para mostrar que ningún ser humano en el día del juicio podrá declararse justo ante Dios. Y hoy vamos a ver al religioso. Claro que Pablo está haciendo alusión a los judíos. Pero piensa tú y yo, si transportáramos este pasaje a nuestros tiempos, quizás los que más nos parecemos a los judíos somos los cristianos. Los moralistas están ahí porque hay gente moralista que no es cristiana, ¿estás de acuerdo? Allá afuera hay gente muy moralista, pero eso no le salva, no se puede justificar. Pero los judíos sí creían que podían declararse justos delante de Dios. Y Pablo va a echar por tierra esta tesis. Ahora, quizás tú y yo decimos que somos cristianos, ¿verdad que sí? ¿O no? Creo que la mayoría, y si tú estás por primera vez, déjame explicarte que el Evangelio te va a decir lo que es un verdadero cristiano. Pero muchos tenemos años caminando en Cristo y creemos que somos, cuando menos de título, ¿verdad que sí? Ahora, ¿se tiene que evidenciar que somos cristianos? Sí, claro que sí. Pero esto quizás nos sirva a ti y a mí para analizar lo que Pablo tuvo en contra de los religiosos de su tiempo. Yo titulé falsa religiosidad, porque todos en un sentido somos religiosos. ¿Estás de acuerdo o no? Sí tenemos conceptos religiosos en nuestra vida, no nos asustemos, porque repito, tenemos un sistema de creencias,
tenemos dogmas y principios de fe y adoramos a un Dios. Y hacemos ritos, ¿verdad? Celebramos la Cena del Señor, celebramos bautismos que son de alguna forma expresiones rituales a nuestro Dios. Pero, ¿habrá una falsa religiosidad? Pablo va a atacar a los religiosos de su tiempo. Y quizás tú y yo podamos acomodarnos un poquito para podernos analizar cómo está nuestra vida con respecto a nuestra relación con Dios y cómo hacemos el cristianismo hoy en día. Número 1, entonces, la falsa religiosidad. Vamos al texto, capítulo número 2, versículo del 17 al 29. Dice la palabra de Dios: pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, saqueas los templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y estás circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es el judío el que en él lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo va a atacar la falsa religiosidad. Y claro, evidentemente en el contexto es contra los judíos, pero yo creo que esto bien pudiera aplicarse al cristiano actual, a ti y a mí. Y Pablo va a hacer una serie de sentencias con respecto a la falsa religiosidad. Número 1, la religiosidad que tú tengas o que yo tenga o que el judío tenga no es suficiente para la salvación. Repito, número 1, la religiosidad, los aspectos religiosos de la gente no son suficientes para la salvación. Porque vamos a ver el religioso y sus argumentos, del 17 al 20, versículos 17 y 18, y vamos a analizar cómo Pablo va a desmontar esta idea que por el simple hecho de ser religioso, ya te salvaste. El religioso y sus argumentos. Gracias, Juanpa. Los religiosos, en el tiempo de David, tenía 4 argumentos para decir que él estaba bien con Dios. Número 1, se apoyaba en la ley de Dios. ¿Cuál era su primer argumento como religioso? ¿Tenía qué? La ley. Tú y yo como cristianos, ¿qué tenemos? La Biblia, ¿no? ¿En qué nos apoyamos nosotros? Yo tengo la Biblia. ¿El simple hecho que tengamos la Biblia nos hace cristianos? ¿El simple hecho que ellos tuvieran la ley los hacía judíos realmente? No, no. Ser miembro de la raza judía era disfrutar de ciertas ventajas religiosas. Eso sí es cierto. Sobre otras naciones. Dios les había revelado a Israel a través del gran dador de la ley, que es Moisés, y estableció expectativas para los judíos. Eso es cierto. ¿Quién fue los depositarios de la ley? Los judíos, eso es verdad. Dios escogió a los judíos y les entregó la ley. La pregunta ahora, ¿en quién ha depositado Dios su palabra en estos tiempos? ¿En los judíos o en los creyentes? En nosotros. En nosotros podemos decir que tenemos y se ha depositado en la iglesia cristiana hace 2000 años la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos jactarnos nosotros como creyentes que tenemos la Biblia? ¿Sí o no? Bueno, espero que tengas una. Y si no, préstelas una, Juan, para allá atrás. Tenemos la Biblia. ¿Los judíos qué tenían? Ellos se apoyaban. Nosotros tenemos ¿qué?
La ley, cuidado, nosotros sí tenemos la ley. Otros, ahora los cristianos que decimos, nosotros sí tenemos ¿qué? La Biblia. Y presumimos nuestras Biblias, ¿o no? Ya les dije que antes en mis tiempos era muy fácil saber que uno era cristiano. Hace 35 años. Porque como muchos no teníamos carros, agarrábamos el camión para ir a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ser cristiano tenía dos cosas. Ir con camisa blanca y corbata y llevar tu Biblia. Ibas en el camión y decías, yo soy cristiano. Eso te hacía cristiano. Era un bonito modelo. Pero hoy ya ni Biblias traemos, ¿verdad que no? ¿Hagamos una prueba? ¿Cuántos traen Biblia física? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién trae Biblia electrónica? Puro Facebook, puro Instagram. Bueno, se nos ha facilitado. ¿Eso nos hace cristianos? No. Ahora, no solamente el primer argumento, nosotros tenemos la ley, decían los judíos. 2, se jactaba de conocer a quién. A Dios. Nosotros sí conocemos quién. A Dios. Y éramos como en el Chavo del 8 con Kiko, ¿verdad? Los judíos le decían a sus hijos, no se junten. Muy bien, sí lo veían también, eran pecadores igual que yo. No se junten con las naciones extranjeras. Y así nosotros sí conocemos a Dios. No te juntes con la chusma. Bueno, ¿sí conocían a Dios? Esa era la gran pregunta. Pablo dice, ¿de veras creen ustedes que conocen a Dios? Es cierto, Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ellos se jactaban de conocer a Dios, de que su relación con Dios era íntima, que Dios era suyo y de nadie más. Y ahora los cristianos decimos, yo tengo una religión, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. ¿Se oye bonito? No, es que nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Se oye muy bonito, ¿verdad? ¿Será verdad? No estoy juzgándote, o sea, no quiero que veas que son clichés que la religiosidad nos da. Tenemos la Biblia, luego conocemos a Dios, es más, le acabamos de cantar. Algunos hasta las manos que... ¿Eso me hace cristiano? Tercer argumento, conoce la voluntad de Dios. Dios había revelado claramente a través de la Torá y de los profetas y de los libros poéticos claramente a la nación lo que Dios esperaba de ellos. Y hay un versículo que es muy famoso que el pueblo de Israel dejó de entender, porque a veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Has oído esa palabra o esa frase? Me encantaría conocer la voluntad de Dios. Bueno, lee la Biblia. Y ahí viene la voluntad de Dios. Ahora, ¿había sido claro para Israel cuál era su voluntad? ¿Para la nación? Miqueas les recuerda quizás uno de los versículos más famosos del libro de Miqueas, porque hay versículos que agarramos de algunos libros que no son tan famosos, pero Miqueas 6:8 dice lo siguiente, Él te ha declarado, oh hombre, refiriéndose a la nación de Israel, lo que es bueno, y pregunta, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? ¿Cuál es su voluntad para ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Conocían o no la voluntad de Dios? En Israel todo esto falló. La pregunta es para nosotros. ¿Conocemos la voluntad de Dios? El cristiano debería conocer la voluntad de Dios. Ellos decían, sí sabemos cuál es la voluntad de Dios, era una nación en la cual se depositó la ley, seamos luz para las naciones y podamos influir en las demás naciones que están a su alrededor. Y que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Pregunta, ¿lo hizo bien Israel? ¿Fallaron? ¿Hubo juicio? La pregunta, ¿cuál va a ser nuestra labor hoy para nosotros como cristianos? ¿Cómo verá Dios su iglesia el día de hoy? Pregunta. Y yo me pregunto y vuelvo a preguntar. ¿Los cristianos conoceremos realmente cuál es la voluntad de Dios?
Ojalá y lo sepamos. ¿Por qué? Hoy veíamos en la clase que tuvimos antes. ¿Por qué pereció o fue destruido el pueblo de Israel? Por falta de conocimiento. Y la pregunta es si solamente esa falta de conocimiento afectó a Israel. ¿A quién afectó después? A sus hijos. A tal consecuencia que la nación fue destruida casi en su totalidad, pero Dios siempre cumple sus pactos y sus promesas. Y si Dios le dijo que de la descendencia de David vendría el rey, vino Jesús. Y su reino no tendría fin. Así es que siempre habrá un remanente fiel que seguirá y conocerá la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo creo y espero que nosotros como cristianos del siglo XXI conozcamos con mucha claridad cuál es la voluntad de Dios. Amén. Ok, entonces no solamente conoce la voluntad de Dios. 4, estaba de acuerdo con las cosas esenciales. Y estás de acuerdo en lo esencial, en lo básico. Ellos decían, los judíos, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cosas que realmente eran importantes. Pero también aquí fallaron. Porque en el Evangelio de Mateo, lo leo al texto 23, Jesús le dice a los religiosos de su tiempo, y lo he comentado algunas veces, ¿con quién tuvo más conflicto Jesús en su tiempo? Con los religiosos. A ellos les dio, como dicen, duro y a la cabeza. No se las fió. ¿Por qué? Porque la falsa religiosidad hace daño. Ojo, cristianos, una falsa religiosidad hace daño. Jesús les dijo a los líderes de su tiempo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¿Qué les esperaba según Jesús? Aflicción, hipócritas, pues se cuidan de dar diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que debían diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿No se parece mucho esta declaración a lo que dijo Miqueas? ¿Ya conectaron? ¿Sí conectan? ¿Qué dijo Miqueas? Te ha mostrado el Señor que hagas justicia, que practiques la misericordia y vivas humildemente. ¿Y qué dijo Jesús a los hipócritas de su tiempo? Dijo que hagan la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto, eso que hacen no era malo, pero descuidaron lo más importante. Entonces, número 1, estamos viendo en la parte del encabezado, la religiosidad no es suficiente. El argumento tiene ¿cuántos argumentos? La ley de Dios, se jacta de conocer a Dios, conoce su voluntad y está de acuerdo con las cosas esenciales. Hasta ahí van bien. Versículo 19, ¿qué hacían? No solamente tenían argumentos, sino que enseñaban la ley. Versículo 19 dice al texto, y confías que tú eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor o que enseña a los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. 19 y 20. ¿Enseñaban la ley? Sí. ¿La sabían? Sí. ¿Estaban bien informados? En parte sí, ¿o no? ¿Tú estás bien informado? Aquí enseñamos cursos, ¿no? Damos cursos. ¿Hasta tienes diploma o no? Tienes tu diploma. Y te has ganado premios. Y tratamos de exponer, dices, no, bueno, empiezo a conocer, ya estoy más informado de la Escritura. No, ya tengo un poco más de conocimiento. ¿Es importante eso? ¿Es bueno? Sí, claro que es bueno. Y estaban convencidos ellos que su labor era enseñar la ley a los ignorantes. Y tú dices ahora pues yo ya conozco más la Biblia. Y tú ves a los de afuera y conocen la Biblia, ¿verdad que no? ¿Y qué dices? Pobrecitos. Qué lástima. No conocen la Biblia. ¿Y cómo nos sentimos? Poca información a veces nos hace soberbios, ¿o no? ¿Había soberbia en los judíos? ¿Cómo veían a los que no eran judíos? ¿Como la chusma? Pobres ignorantes. ¿Eso sí lo saben? No, yo ya vi lo que significa Osana.
¿Cuántos aprendieron lo que significa Hosana hoy? Solo que, ¿qué significa Hosana? Oh, sálvanos. ¿Conocemos ya algo importante? Oh, sálvanos. Le gritaban a la... Y luego le aventaban, ¿qué? Palmas. Y luego hay que recogerla para luego llevarla a que la bendigan y la ponemos en la puerta de nuestra casa. ¿Quién lo hizo alguna vez? Ay, chiquitos. Yo también. Yo entraba en la casa y veía que mi mamá llegaba y ponía una cruz de palma en la puerta. ¿Ah? Y yo decía, mamá, ¿para qué? Es para protección de la casa. Dije, mejor ponle llave, mamá, pensaba yo. Pero había la creencia que esas palmas representaban la entrada triunfal de Jesús. Esas palmas luego se llevaban ante un ritual, se bendecía, la ponías detrás de la puerta y protegía tu casa. Exactamente, el miércoles de ceniza es las palmas quemadas, benditas, para que te pongan la ceniza, porque polvo eres y polvo te... Ahora, no estoy criticando el rito, pero tenía un significado simbólico de lo que ellos creen. Pero ahora tú estás bien, ¿qué? Bien informado. Dices, ya sé la Biblia. ¿Dónde viene la Biblia? Te jactas, ¿verdad?, que enseñar la ley, que tú eres el que va a guiar a los ciegos, a los pobrecitos ignorantes que no saben. Pobrecitos, están en tinieblas. Déjales enseño yo. La pregunta es, ¿lo hacemos? Mire, yo sé que están jóvenes y los jóvenes de hoy no van a entender lo que era la permanencia voluntaria cuando yo tenía 7, 8 años en los 70s. Tú podías llegar al cine a cualquier hora. No importa que la película ya estaba. Y luego había cartelera doble. 2 películas por el mismo precio. Entonces yo podía llegar, compraba mi boleto y si la película estaba a la mitad, ¿qué pasaba? Pero había alguien muy importante que no podía fallar en ese momento. El de la linterna. Y te guiaba en la oscuridad. Y como no había boletos numerados, te tenían que acomodar donde hubiera espacio. ¿Cómo ha cambiado la vida, verdad? Y entonces tú entrabas a las 2, 3 de la tarde, ¿cómo entrabas del sol? Lampareado, ¿verdad? Pero el que tenía luz te guiaba y te sentaba. Y a veces digo, a veces los cristianos nos sentamos como los acomodadores del cine. Vente, ignorante. Vente, siéntate ahí. 1, 2, ¿quién más? ¿Un lugar? Por allá. Creemos que somos la luz de todos. Que nosotros somos los guías de los pobrecitos. No es nada malo que todo esto. Sin embargo, Pablo va a decir, no es suficiente, porque tu religiosidad es falsa, no es genuina. ¿Sí me acompañan? No estén regañados. Estoy tratando de ver lo que argumenta Pablo. Enseñaba la ley. El peligro de asumir que uno es guía para otros, dijo un comentarista llamado Morris, es lo que tan fácilmente lleva a la convicción de que uno es superior a los demás. Y eso le pasa a muchos de nosotros. Pero Pablo dice en el versículo 20, tú pues que enseñas a otro, va a hacer algunas preguntas, ¿verdad? ¿No te enseñas a ti mismo? Bueno, instructor de ciegos, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? La ley no sirve, o el conocimiento bíblico no sirve si no se practica. Repito, Pablo dijo, ¿de qué te sirve que conoces la ley si no la practicas? ¿De qué te sirve tener la Biblia y leerla si no la practicas? Pregunta una vez más en la tesis de Pablo, ¿por qué nos van a juzgar? ¿Cuál va a ser la base de nuestro juicio cuando estemos delante de Cristo? Las obras, la congruencia, tu conducta, mi conducta. No te va a decir si tú eras nomás cristiano y existías a Río de Gracia y te habías hecho miembro, que por cierto no tenemos membresía, no sería mala idea. ¿O sí? Es que ibas a Río de Gracia, ya lo hiciste. No, hay otras mejores iglesias en cierto sentido, mejores pastores que yo. Mejor te busco una donde sí pegue bien.
No por eso te van a juzgar, te va a juzgar por lo que tú hayas hecho de acuerdo con congruencia a tu fe. Entonces Pablo dice, la ley solo sirve si se practica. Y una vez más el Señor Jesús dijo lo mismo. Lucas 11:46. Dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas, insoportables, y jamás ustedes mueven un dedo para aligerar la carga. Ah, sí son buenos, ¿para qué? Para decirle a los otros que hagan. ¿Y ustedes? Ni un dedo mueven. Falsa religiosidad. Número 2 del encabezado principal. La falsa religión provoca agravios contra Dios. Repito, la falsa religión o religiosidad, ¿qué provoca? Agravios contra Dios. La hipocresía religiosa, ya lo vimos del 21 al 23. Enseña a otros, pero no hace lo que enseña. Y Pablo, a través de 2 preguntas retóricas, exige respuestas de los falsos religiosos. Primera pregunta es, ¿tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Enseña a otros, pero no se enseñan a sí mismos. La Biblia enseña que primero practiques y luego enseñes. Repito, no Saúl Vázquez, no un consejo de ancianos, no. Jesús dijo, primero practica y luego enseña. ¿Dónde lo dijo? Fíjense lo que dice la Escritura en Hechos 1:1. Pónganlo, por favor. O léalo a alguien, ayúdenme para no en lo que tomo agua. Hechos 1:1. ¿Quién lo quiere leer? En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ya te recordé, querido Teófilo, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Escribí acerca de todo lo que ¿quién? ¿Quién es Jesús? Dios mismo hecho hombre, el Hijo de... ¿Qué hizo Jesús primero? Primero hizo y luego enseñó. Entonces, su predicación era escuchada. Sin práctica, tu religión no sirve. Jesús se ganó la autoridad de ser escuchado porque primero hizo, luego enseñó. Pablo le dijo a Timoteo, un joven pastor en el primer siglo, si alguien entre la congregación quiere ser líder o quiere servir, a los dos le dijo, primero tienes que ver lo que han hecho. Primero chécale, Timoteo, y después que enseñen. No se cambia la forma. Estoy en lo incorrecto, eso es lo que dice la Biblia. Si alguno anhela obispado, buena obra deseo. Pero es necesario que el obispo, y empieza con una serie de conductas que primero tienen que ser demostradas para que después esa gente tenga autoridad para poder enseñar. Porque si no, eso es una falsa religiosidad. La manera más fácil y común de destruir cualquier enseñanza es no hacer lo que enseñas. Esa es la manera más sencilla. La segunda pregunta, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. La hipocresía religiosa conlleva en llevar vergüenza y deshonor a Dios. El fracaso del religioso, versículo 24. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. La pregunta sería para nosotros, ¿es posible que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra conducta? Claro, y ese es un fracaso ante Dios y ante los hombres. Y no solamente insultan a Dios, desprecian a Dios. ¿Tú crees que los que conocían a los judíos querían ser como ellos? No. ¿La verdad mejor así?
Así me quedo. Pregunta para nosotros, siglo XXI. Yo oía mucho decir, ¿eso es ser cristiano? No, gracias. Yo mejor estoy bien así. Si eso es ser cristiano, así estoy bien. No, gracias. Porque por causa, dice, de ustedes y de su falsa religiosidad, el nombre de Dios es blasfemado, insultado, no es relevante, no hay cambios, es lo mismo. Como decía mi mamá, es la misma gata, nada más que revolcada. ¿O no era el dicho así? Es decir, no es lo mismo, nomás le cambiaste. Ya no traes un rosario, ahora traes una Biblia. No cambiaste. Pero sí te haces llamar soy cristiano. Cuidado, eso es una llamada de atención para nosotros. Amén. Conduce no solamente a la blasfemia, a pecar a otros. Jesús dijo una vez más, Lucas 17, 1 y 2, mira la advertencia contra los religiosos. Les dijo, ustedes ponen cargas, son unos hipócritas, guías de ciegos, guías a otro ciego, tú siendo ciego. 17 de Lucas 1 y 2, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por los que vienen. Mejor les sería se les colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Es un peso para nosotros. Es una responsabilidad llamarnos cristianos. ¿Por eso te vas a desanimar? No creo que, y no quiero que te desanimes, quiero que entendamos que es por la gracia y misericordia de Dios que tú y yo podemos caminar en fe hasta que moramos. Yo he dicho, todos nos vamos a graduar un día. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? ¿Cuándo te gradúas como cristiano? ¿Cuándo te mueres? Mientras no, sigues aprendiendo. ¿Te sigues equivocando? Sí, yo me equivoco. Pero seguimos adelante. Hemos dicho, antes de pasar al tercer punto, que la salvación tiene 3 tiempos. ¿Alguien ha oído esta parte que alguna vez lo hemos explicado? Cuando vemos la salvación tiene 3 tiempos. Es decir, se aplica en etapas diferentes de la vida del creyente. La primera es cuando el Señor por gracia te llama, entiendes que eres pecador, te arrepientes, confías en Jesús como tu único y suficiente Salvador y Dios te dice que has pasado de muerte a vida, que tus pecados totalmente han sido perdonados y que tienes el regalo de la vida eterna. Y tú dices, ya la hice. Boleto dorado, pase para Disney todo el año. Es más, no todo el año, toda la vida. ¿Eso? No, es el inicio de la carrera del cristiano. Ya Dios te inscribió. Pero ¿de qué más nos está salvando Dios? Número 2, del poder del pecado en tu vida. Es lo que la Biblia llama la santificación. Es decir, que gradualmente Dios empieza a cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera hasta de hablar y de ser, ¿o no? Oye, ya cambió. Yo les he contado la historia de cuál fue uno de los máximos milagros que hicieron en una de las amigas que a veces viene aquí, que nació en Alvarado, Veracruz. ¿Sí saben cómo hablan en Alvarado, Veracruz? Muy pintoresco. Decía Flor, la palabra más suavecita era hijo. No le pongan nada. Dice, una de las cosas que yo me di cuenta que Dios había hecho algo en mí es que de repente empecé a dejar de decir grosería. Y vaya, dice que yo era buena. Pero buena. Y si no existían, dice, yo me las inventaba. Pero ella se dio cuenta que Dios empezó a transformar el Espíritu Santo su manera de hablar. Ese es el proceso de la santificación. Dios nos está salvando del poder del pecado en nuestra vida. El que pecaba, ya no peque más. Jesús le dijo a una mujer sorprendida en adulterio, que la habían acusado, la habían agarrado, como dicen en mi barrio, en La Maroma, había evidencias. ¿Y qué decía la ley que tendrían que hacer con una mujer adúltera? Piedras. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que del menor al mayor todos se fueron. Y Jesús le dice a la mujer en Juan capítulo 8, ¿dónde están? Creo que es 8, no quiero decir mala información. ¿Dónde están los que te acusan, mujer? ¿Y cuántos quedaron? Ahora Jesús dijo, ¿ya la libraste? Qué bueno, échale ganas. Le dijo, yo tampoco te condeno.
pero vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Modifica tu conducta, tu vida, sé congruente con el perdón que se te dio, mujer. ¿Sí estamos? ¿Sí conectamos la idea de Pablo? ¿Y para nosotros? Entonces, es inevitable que vengan los tropiezos, pero mucha gente se desanima del cristianismo por nuestra conducta y estilo de vida. Esa es la verdad. Dice, para ser así. Y luego, si algunos de nosotros como líderes caemos, ¿qué pasa? Está peor. Escándalo tras escándalo de los líderes cristianos, ¿sí o no? ¿Yo estoy exento? No. Si no me cuido, la riego. Lo mismo que tú. 3. El verdadero judío. ¿Cuál es el verdadero judío? Del 25 al 29 dice Pablo que es el del corazón, no el de las prácticas religiosas. De nada sirve una práctica religiosa sin entender el objetivo de la ley. Los judíos creían que Abraham estaría en la puerta del infierno para evitar que cualquier judío circuncidado entrara al infierno. ¿Eso era verdad? Era su imaginación. La circuncisión no dice nada y a veces ni el bautismo cristiano dice nada si no se lleva una vida congruente. Repito, ni la circuncisión dice nada, ni el bautismo cristiano dice nada si no se lleva una vida congruente. ¿O sí? No dice nada. Para el apóstol, practicar la ley no era un asunto de observar algunos reglamentos, sino cumplir con la relación de fe en Dios a lo que la ley apuntaba. La conducta como prueba contra el cristiano o el religioso desobediente. En última instancia, la conducta prevalece sobre la doctrina. La fe que no se expresa en acción es una falsificación, dijo Mons, que me encanta escuchar este cuate que comenta. Dice, la fe que no se expresa en una acción es una falsificación. Entonces, los puntos que vemos, el verdadero creyente lo es en el corazón, no en las prácticas religiosas. La conducta como prueba contra el religioso desobediente. No importan las apariencias, no es por tu origen étnico, por tu herencia religiosa. El verdadero creyente cumple con ciertas cualidades. Tiene un nuevo corazón y tiene al Espíritu Santo en su vida. Es un hombre transformado. Busca la aprobación de Dios, no la de los hombres. Y con esto termino esta mañana. Y quiero que esto, para ti, para mí, pudiera sonar como un eco. Sé que los músicos están ocupados, ¿verdad? Creo que Naum está por allá, Juanpa. Ah, no, que está así, pásale, por favor. La vida se va a llenar de lealtades. ¿Qué quiero decir? Yo te pregunto a ti hoy. Número 1, analicemos nuestra vida, ¿no? Si nos comparáramos como comparó Pablo a los judíos de su tiempo y recriminó duramente y les dijo, el hecho que tú seas judío no te va a salvar, ¿eh? No te va a salvar. El que tú tengas la ley, que conozcas la voluntad de Dios, que tú eres guía de ciegos, ¿eso te va a salvar? No. El pueblo de Israel se equivocó y pagó las consecuencias muy duro en su vida como nación. Sigo creyendo que Dios sigue teniendo un trato no especial, eso es mi visión y sé que algunos me podrán criticar. Pero Dios sigue teniendo trato con Israel. Amén. Lo sigue teniendo. Pero hoy es el tiempo de la iglesia. Es tu tiempo y mi tiempo. Me he dado cuenta algo en estos últimos años de mi vida. Que cuando veo en mi tanque del carro, haciendo la analogía, cada vez se queda menos gasolina. Cada vez me queda menos. Empecé con tanque lleno. Y si hago caso a lo que la Biblia dice, viviré como 70, dijo el Señor, o
75. Eso es, ahora mi expectativa ha crecido, ¿verdad? En los últimos años por la medicina, pero ¿sabías que la Biblia dice que máximo son 75? Si las cuentas no me fallan, me quedan 15. Veo el tanque. Gracias, amigo. Dijo está como ya bajando de un cuarto. Es un cuarto. Me ha hecho pensar mucho. Mucho me ha hecho pensar en esta etapa. Estoy viendo muchas cosas que antes no imaginé ver. Me casé 2 veces. Tengo 4 suegros. Soy abuelo. He visto crecer a mis hijos. Y les estoy viendo irse. Y duele tanto, pero estoy tan contento de verlos irse. Y eso me ha dado mucha alegría. Tengo una gran compañera hoy a mi lado. Y alguien que ha venido a alegrar mi casa todos los días. Pero me estoy muriendo. Y no es drama, lo sé. Lo sé. Me estoy muriendo. Pero les he dicho a Valeria, a mis hijos, y se los digo a todos ustedes con todo mi amor y respeto, mi lealtad no es con ustedes. La primera no. Mi lealtad es con Jesús. Es con Él. Y no quiero defraudarle. Y quiero este cuarto que me queda, Jesús, no permitas que me equivoque. No permitas que por mi causa tu nombre sea blasfemado. Si ya no me das nada, no me permitas, Jesús. Y le he dicho, mejor llévame, pero no me permitas. Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? Si mi lealtad es contigo, pero tienes que ser leal con tu iglesia, con tus hermanos, y pídeles ayuda cuando lo necesites. Voy a ser leales a ustedes también. Y si me equivoco y los lastimo, ayúdenme. Pero la lealtad primera no debe ser conmigo. ¿Saben con quién debe de ser? Con Jesús. Ponte de pie. Ya nos vamos. Dijo el tango, si 20 años no es nada, 15 es menos. Pero me queda la esperanza. Mientras este hombre exterior se está desgastando, me duele la rodilla, me duele la rabadilla y me duele todo lo que termina en illa. Pero quiero que el interior, ese que no envejece, que se haga más joven por la gracia de Jesús, cada día se renueve, dijo Pablo. Es el que vale. Ese donde están mis emociones, mi intelecto, mi voluntad. Quiero conocer y amar a Jesús más cada día. Aunque otros me digan fanático y loco, si estoy en lo correcto, bendita locura, no me importaría. Te invito a que caminemos esta locura. No sé cuánto vas a vivir. Dejemos la religiosidad y la apatía en el pasado. Amén. Alguien me decía, ponte las pilas. Yo decía, ¿dónde se ponen? Y me quedo con esto y cierra tus ojos. Mira lo que la Biblia dice. Pablo le dijo un secreto a la iglesia de Efesios. Digo, miren, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, lo tienes tú. Está en ti. Cuando digas, ya no puedo más, no digas fuá. Di, el Espíritu Santo está en mí. Él me va a llevar
y me va a dar la fuerza, la constancia, la disciplina. Él me va a enseñar y voy a llegar a la meta. Voy a llegar a la meta. Tu barca y mi barca tienen un puerto donde atracar. No vamos a la deriva. No estás en un mundo sin sentido. Estás en un mundo que tiene una dirección y esa dirección apunta a Jesús. Hemos cantado, Él es el Rey. Él ya instauró, lo inauguró y va a consumar su reino. Y su reino no tendrá fin. Súbete a la barca y rema con nosotros juntos. Señor, es tu Espíritu el que nos hace el querer como el hacer por tu buena voluntad. Quítanos la religiosidad y si la tenemos que sea congruente. Y no queremos que tu nombre sea vituperado o blasfemado, Jesús, sino que sea exaltado y que nos diga, enséñame a tu Dios. ¿Qué tienes tú que no tengo yo? Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén. Un aplauso al Señor porque Él es bueno.